20 grados la temperatura, ya son las 6 de la tarde con 47 minutos y en el estudio de En Contacto, el señor doctor en Derecho, Francisco Berlín Valenzuela. Bueno, él no necesita mucha presentación porque es un agente con amplio reconocimiento en el estado de Veracruz, con la clase política, con la ciudadanía, avecindado en Coatepec, licenciado y doctor en Derecho, donde obtuvo el grado en mención honorífica con la presentación de la tesis Derecho Electoral, Instrumento Normativo de la Democracia. Académico, nada más 30 años, mi querido Paco. ¿Cómo estás? Ahorita sigo leyendo Pues el bien, currículum. Edgar, agradeciéndote que me invites para comentar estos temas de tanta actualidad en este momento, ¿no? Sí, sobre todo particularmente este tema que me llama la atención a partir de un artículo que leí esta mañana. Votar o anular, ese es el dilema, ¿verdad?, que enfrenta Pues es un la dilema sociedad. que se han venido planteando algunos politólogos y ensayistas, pero en realidad yo creo que es un falso dilema, ¿no? El votar o no, o anular, pues realmente no habría necesidad de planteárselo, porque es indudable que las elecciones se hacen para que la gente vote. Efectivamente, bueno, Francisco Berlín es considerado precursor de los estudios académicos en Derecho Electoral y Parlamentario, cuyo programa de estudio elaboró para la enseñanza actualmente hasta la fecha de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, la UNAM. La verdad de las cosas es que a veces la gente no entiende qué es tan importante el voto nulo, el voto blanco, el voto de castigo o el ir a votar. Bueno, desde luego que todo proceso electoral lo que pretende es que los ciudadanos acudan a las urnas y puedan cumplir, por un lado, con su derecho a votar, pero también con el deber que tienen de hacerlo. Sin embargo, la circunstancialidad política muchas veces no permite que los ciudadanos tengan confianza y credibilidad hacia las normas electorales, sobre todo en México, donde han sido tan elásticas, donde constantemente son modificadas y donde tal parece que bajo la consigna de la rectificación, del ensayo, se van cambiando las leyes con mucha facilidad, ¿no? Pero bueno, lo importante es encontrar las respuestas necesarias para acercar a los ciudadanos a las urnas y no se planteen ese falso dilema de si deben votar o si deben abstenerse y nulificar su voto. ¿Qué es el voto en blanco, señor? El voto en blanco es una costumbre política que se está viniendo ejerciendo en varios países y que tiende precisamente a combatir la desconfianza que los ciudadanos tienen hacia los partidos políticos por el hecho de que no seleccionan adecuadamente a sus candidatos y de que quieren imponer sus propios intereses por encima de los intereses de los ciudadanos. El voto en blanco es pues una respuesta y yo lo vengo proponiendo para que se contemple la posibilidad de que ese voto en blanco sea legalizado, se introduzca en nuestra normatividad electoral y permita que realmente los ciudadanos confíen en que al existir un recuadro en blanco en la boleta electoral, si no simpatizan con ninguno de los candidatos, puedan canalizar su voto en ese recuadro. Ahora, ¿cuál es el hecho de que se legalice ese voto en cuanto a sus efectos jurídicos y políticos? Por lo que hace lo jurídico es que ese voto va a ser contado, va a ser computarizado, se va a contar. Que no es poco, por cierto, ¿verdad? No, en muchos países hay, como en el caso de Francia, a mí me tocó una elección a la que me invitó el politólogo Maurice Duverger, que era la reelección de Mitterrand, donde en esa ocasión observé que hubo 4 millones de votos en blanco. ¡Qué bruto! Pero eso puede repetirse en muchas naciones, sobre todo si los partidos no están atentos a tomar el pulso de la sociedad para poder realmente proponer a los mejores candidatos. ¿Legalizado qué sucede con el voto en blanco? Legalizado el voto en blanco lo que permite es que si el número de votos en blanco asciende a una cantidad respetable, yo propongo una barrera del 30%, la elección tenga que repetirse, porque fue superior en muchos casos el número de votos en blanco al número de votos dados en favor de candidatos. Entonces, si es de tal magnitud el número de votos en blanco, hay necesidad entonces de repetir esa elección. Ahora,
En cuanto al Congreso o en cuanto a los congresos, de acuerdo con el número de votos en blancos que hay, se dividen esos votos en blancos en el número de curules que correspondan proporcionalmente y tiene el efecto de que dentro del Congreso permanezca un área de curules vacías. Un símbolo ignominioso acaso, ¿verdad? Es un símbolo que los partidos políticos tendrán que estar recordando todos los días de su periodo en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Qué gran ejemplo sería para la sociedad organizada, claro, y para los que están en el poder. Naturalmente, porque tendrán que ver que no supieron, no fueron capaces de escoger a los mejores ciudadanos, no fueron capaces de escoger a los mejores candidatos. Y para la siguiente elección, para que no aumente su número de curules vacías, tendrán que preocuparse por dejar a un lado sus intereses partidistas que se imponen a los intereses de la sociedad y seleccionar a los mejores hombres para que sean realmente una garantía de su triunfo electoral como partido. ¿Esta propuesta puede ser iniciativa para el Congreso de la Unión? Naturalmente, se trata de que el sistema electoral mejore y contribuya a que nuestra menguada democracia, que es reconocido por varios organismos internacionales, ha venido decreciendo, pueda recobrar un poco la calidad que ha perdido. Y para eso el sistema de votos en blanco sería realmente una contribución para que entonces nuestra democracia electoral, e insisto, democracia electoral, se vea beneficiada. Bueno, Francisco Berlín Valenzuela, miembro fundador de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, vicepresidente del Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, fue secretario general de Gobierno. Bueno, además tú fuiste secretario general de Gobierno en una época muy álgida para la República, ¿no? Estaba a la víspera de este movimiento social que cambia la República y el mundo entero, el 68. Desde ¿no? luego, pero si lo comparamos con la situación actual, yo creo que ¿no? era mucho más benigno, ¿no? En este devenir las cosas han cambiado en lo electoral y en lo social, ¿no? Así es. A mí me tocó presentar ante la Cámara Local en aquel entonces la primera ley electoral. Y yo fui como secretario de Gobierno a presentar las bondades de esa nueva ley electoral que propuso a la Cámara de Diputados local el gobernador del estado, Rafael Murillo Vidal. Y realmente yo ahí fue donde noté que hacía mucha falta una buena preparación tanto en nuestros diputados como en la sociedad en general sobre lo que el derecho electoral debía ser como un instrumento normativo de la democracia. Actualmente hemos perdido de vista eso. El derecho electoral debe servir para establecer las bases que permita que la democracia se pueda ejercer libremente y sin indebidas intromisiones por parte de los intereses creados. Pues es un honor platicar con quien recibió la medalla al mérito legislativo y al mérito docente por parte de dos presidentes de la República. Alguno fue Miguel de la Madrid, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Así es. Por tu labor en el campo jurídico, ¿verdad? Y sobre todo en materia electoral. Bueno, primero se me dio por mi actividad legislativa, dado que yo fui miembro de la 53 legislatura y propuse algunas iniciativas, como fue la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Y además, pues tuve una constante intervención habiendo sido secretario del Instituto de Investigaciones Legislativas. Por eso el presidente de la República consideró conveniente que yo debía recibir la medalla al mérito legislativo. Y posteriormente se me otorgó al mérito docente por los 30 años que tuve como profesor en la Facultad de Derecho en materias relacionadas con la ciencia política, el derecho electoral, el derecho parlamentario y con la teoría general del Estado. Bueno, con esa personalidad y con ese antecedente jurídico, dile a la ciudadanía que nos está escuchando por qué es importante votar el domingo. Bueno, yo creo que es importante porque las elecciones son el mejor medio para escoger a la clase gobernante. Hay que cobrar conciencia, conocer quiénes son todos y cada uno de los candidatos que se nos están presentando. Y dado que la situación que observo en este momento de que no se presentaron los mejores candidatos a la contienda electoral, pues los ciudadanos deben tratar de escoger a los menos malos o a los que tengan un pasado no tan ignominioso como muchos de ellos lo tienen. Es importante que la ciudadanía vuelva a tener confianza en los procesos electorales y que vea que a través de ellos es la mejor manera de seleccionar a la clase gobernante. Señor doctor, mi aprecio, mi cariño y mi respeto.
Muchas gracias, Edgar, y para todo tu público también mi agradecimiento por la forma en que han recibido mis puntos de vista sobre varios temas. Francisco Berlín Valenzuela, doctor en Derecho, un sabio y sobre todo una gente querida y respetada en el estado de Veracruz. Hilda Hermida en otras notas.